Pues buenas tardes, mucho gusto en estar aquí en el podcast de Psicología del Alma. Estamos aquí con un colega, compañero, amigo. Si gustas presentarte. Claro, buenas tardes, mi nombre es David Bautista, soy psicoanalista y bueno, pues un placer estar aquí. Gracias, David. Igualmente es un gusto de vernos ya después de un ratito, ¿no? Y pues vamos a tocar un tema importante, ¿no? Yo, bueno, me presento, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. También estamos aquí con un gusto y con un tema bien interesante que estábamos platicando, ¿no, David? De poder hablar con respecto a lo que está sucediendo en el ámbito mundial, en el ámbito global en el que pues estamos viendo conflictos, ¿no? Bélicos por varias partes del mundo. Ahorita pues los más conocidos son los que hay entre Rusia y Ucrania, que bueno, es un decir, ¿no? Porque en realidad es Rusia en contra de Ucrania y la OTAN, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el otro conflicto bélico que está sonando bastante también es esta situación que está en Oriente, ¿no? Con Israel y pues con los países que se encuentran ahí, ¿no? A los cuales está pues atacando, ¿no? Ya iremos viendo a lo mejor un poquito de eso. No sé si quieras comentar algo al respecto de estos conflictos, David. Claro, pues bueno, desde el psicoanálisis siempre ha sido un tema, ¿no? Un tema recurrente, tristemente, la guerra, la agresividad, la condición humana. Y dado a esa situación, pues traigo a colación una eh, correspondencia entre Albert Einstein y Sigmund Freud, ¿no? Que se titula ¿Por qué la guerra? Voy a hacer una pequeña síntesis. Estas cartas como tal las inicia Albert Einstein, pues entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en realidad todavía no sucedía lo de la bomba atómica, ¿no? Todavía su teoría no había eh, pues dado como resultado la construcción de esta arma letal. Cuando eso sucede, pues bueno, él queda devastado. Sin embargo, en este momento que se da la correspondencia con Freud, había concluido la Primera Guerra Mundial en la que, pues, en ambos casos no se ven tan involucrados y tan afectados como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos que ambos, de algún modo, Freud, por ejemplo, pues es judío, ¿no? Y tiene que irse a Inglaterra para no ser capturado por los nazis. Y Einstein, bueno, pues él teoriza, ¿no? Construye toda la teoría y después es llevada a la práctica en la construcción de la bomba nuclear y él queda pues devastado por esta situación porque su teoría se utiliza para, para devastar, para una arma pues sin precedente alguno. Hace poco salió esta película, ¿no? Oppenheimer, que es Sí. buenísima y que trae a colación esta situación de la construcción como tal de la bomba. Pero bueno, reitero, antes de que esto sucediera, Einstein se preguntaba por qué la guerra, precisamente, por qué la guerra es una constante en la cultura, porque es una constante en todas las sociedades. Y sabiendo que Freud pues se dedica al estudio del alma, ¿no? Construye el método psicoanalítico y cada vez lo va modificando y va encontrando nuevos aportes hacia la condición humana, es que Einstein eh, pues le pregunta a través de cartas, ¿por qué? ¿Por qué en el ser humano hay esta condición? Y sobre todo, la idea de Einstein era poder predecirlo
y prevenirlo como buen científico. Sí, exacto. Que mira, aquí si me permites, David, me gustaría dar Claro, un preámbulo con respecto a lo que comentas de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más catastrófica y más terrible que haya sufrido la humanidad, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos tiene aquí, porque de repente se maneja esta situación preocupante, ¿no? De que pudiéramos estar pues casi en vísperas de una tercera guerra mundial, ¿no? Ya sea por el conflicto en Medio Oriente, ya sea por la situación entre Rusia, Ucrania y la OTAN, o incluso ya están ahí empezando las situaciones o las temáticas con respecto a Taiwán, ¿no? Que también ahí China y Estados Unidos tienen un conflicto muy fuerte. Afortunadamente, en el aspecto político lo han sabido sobrellevar en lo que cabe, ¿no? Pero digamos que aquí el preámbulo de la carta que comentas tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, como bien mencionas, y es cuando la Liga de las Naciones, ahora la conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, pero anteriormente era la Liga de las Naciones donde solo estaban algunas naciones, principalmente occidentales, le piden, ¿no? A Einstein, ¿no? Su opinión con respecto a esto de la situación de la guerra, de por qué se dio esta Primera Guerra Mundial, ¿no? En ese entonces conocida como la Gran Guerra. Ya después viene la Segunda Guerra Mundial y pues minimizar el daño y la muerte que causó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial fue todavía mucho más espeluznante, ¿no? Y crítica, devastadora. Pero bueno, en ese entonces, la Liga de las Naciones contacta a muchos científicos, contacta a muchos pensadores, filósofos, para poder entender esta situación de la guerra, por qué se dan a esta escala que jamás se había visto. Y es cuando contactan a Einstein. Entonces, Einstein en su tratar de entender, contacta a Freud, ajá, digamos que Einstein, al ser, digamos, un personaje en ese momento tan reconocido ya, obviamente ya después íbamos a ver todavía más situaciones de Einstein, ¿no? En el aspecto científico, como mencionas lo de la energía, ¿no? La energía atómica, pero lamentablemente cómo se lleva a cabo hacia una bomba tan destructiva. Entonces, Einstein, al ser este sujeto de esta situación de tener que colaborar, decide contactar a Freud, que ya tenía un prestigio bastante grande, ¿no? En ese entonces, en todo lo que era Europa. Es cuando manda esta carta que tú comentas, que tú mencionas, y que ahorita ya te cedo la palabra. Nada más quería dar este preámbulo para que nos empiece a platicar cómo se da esta situación de la carta que decide enviar Einstein a Freud, ¿no? Adelante, David. claro, pues no es gran, no es tan grande quizá la interrogante. En realidad, Einstein sabía que Freud se dedicaba al estudio del alma, ¿no? Y que había construido un método muy particular, el método psicoanalítico, inclusive quedando eh, fuera del círculo médico vienés, y además de que todas sus teorías fueron siempre muy polémicas para la comunidad médica, científica, eh, religiosa inclusive, ¿no? El psicoanálisis tiene la particularidad de ser la piedra en el zapato de muchos saberes, ¿no? La ciencia, la religión, ¿no? Inclusive la psicología. Pero no por eso eh, deja de ser un constructo importante, y Einstein lo sabía. Entonces él efectivamente busca a Freud para saber un poco de esta condición humana y por qué eh, termina en algo tan catastrófico como lo fue la Gran Guerra, Sí. sin todavía vislumbrar lo que venía adelante, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Eh, Freud, bueno, pues quizá un poco con cierta reticencia acepta las cartas y contesta. Él dice, bueno, hasta este momento
mis estudios, mis propuestas, hablan de una condición humana agresiva desde los inicios. Y para esto recae en su texto de 1910, Tótem y Tabú. Tótem y Tabú es un texto increíble porque en este Freud construye una teorización sobre cómo el ser humano deja de ser animal o deja de congregarse o deja de agruparse como los animales y cambia para los primeros grupos humanos organizados, es decir, los clanes. Y esto no tendría que ver tanto con la cuestión genética, por ejemplo, ¿no? Porque, pues entonces, ¿en qué momento cambia la genética de un animal a un ser diferente? Freud nos decía que al principio tanto los hombres como los humanos como los animales se congregaban de la misma manera, es decir, a partir de la horda. ¿Qué es esto? La horda es la que se agrupa a partir de un macho alfa, como lo vemos, por ejemplo, en los leones, en los osos, en los grandes depredadores. El macho alfa es el que derroca al que esté en ese momento en posición alfa y se erige como el líder de la manada. Por ejemplo, los leones lo primero que hacen es asesinar a los cachorros para inmediatamente preñar a las hembras y tener descendencia. Así es. Freud nos dice que los machos no alfa se unen en la primera organización humana, en la primera organización humana para derrocar a este macho alfa, a este tirano, ¿sí? Que era el único que tenía acceso a las hembras y que tenía acceso a lo que denominaron el goce, ¿no? Entonces, lo derrocan, pero al asesinarlo también lo comen, es decir, en un acto simbólico, bueno, que tiene simbolismo después, ¿no? Incorporan parte de ese dominante, de ese macho alfa, ¿no? Y, y se genera algo que se llama culpa. ¿Qué pasa? Que cuando se incorpora esta culpa por haber asesinado al macho alfa, ninguno de los ahora hermanos pueden ponerse en ese lugar. Es decir, ninguno de los que asesinaron al macho alfa puede colocarse ahora en el lugar del macho alfa, porque ya sabrían lo que le tocaría. Sí, exacto. Freud propone que a partir de ese momento la organización humana comienza, pues a este macho que ha sido muerto se le coloca en un lugar o en una dimensión distinta, en una dimensión donde ya no puede ser muerto, pero que sigue guiando eh, al clan de alguna manera. Ese es el origen del animismo. El animismo está presente pues en todas las religiones, ¿no? Todas las religiones, que son las primeras instituciones, por decirlo de algún modo, las primeras instituciones eh, que construyen una sociedad. A partir de este animismo es que el padre, ahora padre, ya no macho alfa, el ahora padre está al pendiente del clan desde su dimensión. Ok. Aquí Y, sí, también perdón.
Con respecto al animismo, ¿a qué nos referiríamos? Si lo asociamos a la situación de la religión, de las creencias, obviamente desde el punto de vista científico esto se maneja como pensamiento mágico, ¿no? Pero digamos aquí a qué tendríamos que, o qué te entenderíamos por animismo. Es, digamos, cuando nos metemos al terreno de lo que sería el espíritu, el alma, una imagen que está, tal vez una deidad. Es correcto, a todo ello. Sí, Por ejemplo, eh, en este tratado, en Tótem y Tabú, Freud estudia a lo que en ese momento se conocía como las sociedades más primitivas, que eran los aborígenes australianos. Y se da cuenta que hay en estos aborígenes australianos hay diferentes tótems. Está, por ejemplo, el tótem jabalí, el tótem eh, cocodrilo, ¿no? Y ellos creen que la deidad que los cuida es, en este caso, ya sea el jabalí, ya sea el cocodrilo, y durante todo el año a ese animal se le venera, se es, le respeta. Inclusive, si un jabalí mata a un miembro de la comunidad o un cocodrilo lo devora, parecería una gracia divina. Sin embargo, también se puede leer un ritual que sucede una vez al año, que es que se case a ese animal, que se le dé muerte y que toda la comunidad coma de él para incorporarlo, ¿no? Y al mismo tiempo se sigue perpetuando esta culpa originaria de la que hablábamos por la muerte del padre, ¿no? Del macho alfa. exacto. Es curioso porque si nos vamos a la religión, al cristianismo, eso hacemos cada, cada vez que vamos a misa. Comemos el cuerpo de Cristo, bebemos la sangre de la alianza, ¿verdad? Y lo que nos mantiene como cristianos es la culpa porque Jesús murió precisamente por nosotros. Hace tiempo, en donde nos conocimos, había un tocayo mío, un compañero, que en una exposición mensual me dice, bueno, nos comenta, hoy voy a hablar del tema de la culpa y por qué debe ser erradicada de la vida de los pacientes, ¿no? Entendemos Y me dice, como ese concepto que incluso en el psicoanálisis y en otras corrientes genera las neurosis, ¿no? La histeria y otro tipo de situaciones de conflicto mental, ¿no? Es esa parte. sí, pero ahí te va lo que pasó. Resulta que este David, también se llama David, me dice, nos dice, a ver, ¿quién quiere dar su punto de vista sobre la culpa? Y yo decía, no, no me preguntes, de verdad, no me preguntes a mí. Y nadie más, ¿no? Y pues yo estaba adelante y me dice, a ver, tocayo, eh, ¿por qué tú crees que deberíamos mm, erradicar la culpa de nuestros pacientes? Le dije, no, de verdad no quieres saber lo que te voy a contestar. ¿Por qué no le preguntas a otro? Me dice, no, pues contéstame, ¿no? Dije, bueno, te voy a ser franco. Eh, Tú sabes que yo hice una práctica psicoanalítica dentro de una cárcel, ¿no? A nosotros, como grupo psicoanalítico de intervención, nos llaman porque ya se veía venir un amotinamiento en esa cárcel. Era una cárcel de menores infractores, de adolescentes. Pero eso era el currículum oficial. El currículum verdadero es que había adultos y había niños en esa cárcel, ¿no? Entonces era algo fuerte.
pero ya había habido intervenciones de sociólogos, de psicólogos, de pedagogos, y aún así la tensión se veía bastante fuerte en este lugar. Logramos entrar ahí por medio de Sedesol y lo que veíamos en las personas que entrevistábamos, quienes quisieron participar en la intervención, nos decían, nos presumían inclusive a cuántas personas habían asesinado, cuáles eran sus crímenes, cuáles eran sus delitos. También nos presumían, por ejemplo, sus marcas de guerra, ¿no? Sus heridas, sus tatuajes, lo que significaba. Y todos tenían, por supuesto, relación con criminalidad, pero con criminalidad sin culpa, ¿no? Era hasta motivo de orgullo. Sí, exacto. A partir de nuestro trabajo, de nuestra intervención, logramos hacer un proceso simbólico en los participantes. Eh, la consigna de ellos al llegar al patio era matar o morir. Sabían que si atravesaban el patio en algún momento se descuidaban, podían ser sorprendidos y asesinados. Pero también sabían que si otro pasaba en esas condiciones, ellos lo asesinarían sin remordimiento. Al final de nuestra intervención, logramos que varios de ellos se horrorizaran, de pues estos crímenes que habían cometido. Es decir, sentirse culpables de haber atentado contra vidas, contra la sociedad, contra el orden establecido, contra Dios, contra sus creencias muy particulares. Entonces le comenté a David, le digo, bueno, entonces te das cuenta por qué yo no podría apuntar mi clínica a quitarle la culpa al paciente. ¿No? A partir de Tótem y Tabú sabemos que la culpa es la que genera el lazo social. Sin esa culpa por haber matado al macho alfa, cualquiera se hubiera querido poner en ese lugar y hubiera pasado lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Sí, también sí. Sin embargo, el principio rector de la culpa nos detiene de acceder a lo que se conoce en psicoanálisis como un goce total, ¿no? Siempre hay un límite. Y por eso se dice que estamos atravesados por la castración. La castración es ese límite. No es lo que literalmente es una castración, ¿no? Sino simbólicamente es un límite para no acceder a un goce totalitario. En el trabajo con las adicciones, por ejemplo, sabemos que lo que quiere el adicto es gozar sin límite, gozar con todo el cuerpo. Quienes no somos adictos, pues gozamos parcialmente, sobre todo si somos hombres, porque el goce del adicto y el goce femenino se equiparan porque se goza con todo el cuerpo. Sin embargo, los hombres estamos atravesados más por la castración y gozamos en parcialidades. ¿Debido a? Debido a nuestra limitante biológica. Sí. La mujer puede gozar inclusive sin el cuerpo, ¿no? A partir de lo literario, a partir de lo artístico, a partir de muchos elementos que le pueden generar un goce. Y además su cuerpo es completamente erógeno. En cambio nosotros como hombres tenemos bien limitada la zona de goce y además la tenemos delimitada y limitada también. ¿Sí? Entonces, por eso el adicto quiere salirse de esa parcialidad y de ese límite. La droga, en
teoría le permite gozar con todo el cuerpo. Ujú. ¿Sí? Entonces, a lo que vamos con esta cuestión de tótem y tabú, es como la cultura apunta, sí hacia una limitación, pero una limitación que sirve para contener el goce y más bien para ponernos a distancia del goce, porque el goce nos llevaría al colapso. Así es. En la época, digamos, donde el principio rector era la religión, pues ahí no había juego, ¿no? Es si haces esto es pecado y después entran estas instituciones de control como la Santa Inquisición para que no pecaras. Y al que pecara, pobrecito, porque le iba como en feria, o sea, no había juego. Hablábamos de un padre, eh, ¿cómo decirlo? Firme. Cuando la ciencia desbanca a la religión se erige como el saber, como el saber eh, social, eh, desmiente muchas cosas, ¿no? Y tan es así que ahora, bueno, la misma ciencia nos oferta gozar de muchas maneras, ¿no? Y ya no importa si el goce es prohibitivo o no prohibitivo, por ejemplo, las drogas, Ujú. ¿no? Las drogas que nos permiten eh, ese goce total, reitero, ¿no? De todo el cuerpo, que en otro momento hubiera estado prohibido y hubiera sido condenable. Así es. Pero ahora los discursos a partir de la ciencia nos permiten más apertura, ¿no? No sé si eso sea favorable o desfavorable, ya lo estaremos viendo a una década, ¿no? De que se legalicen el consumo de sustancias, pero lo que sí es que en otro tiempo la rigurosidad del discurso no hubiera permitido que que se gozara de esa Sí. manera. Que ya estamos asomándonos, ¿no? A esto, ya estamos viviendo épocas muy complicadas y en algunos aspectos podríamos decir hasta decadentes, ¿no? Precisamente porque ya muchas instituciones, desde el ámbito político, ¿no? Principalmente que están manejando cuestiones a su favor, a su conveniencia, están empezando a quitar esos límites, ¿no? Que en algún momento podríamos tener con el argumento de que esos límites que antes había, pues eran, o que ya son, ¿no? Hasta obtusos, son situaciones que ya no aplican en esta época. Por ejemplo, yo comento mucho esta parte del psicoanálisis freudiano, cómo muchas situaciones que empezaban a descartar otras corrientes y otras áreas de la ciencia, ahora han cobrado nuevamente fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque se está viendo que en algunos aspectos que manejaba Freud, algunos obviamente ya no son aplicables, ¿no? A estas épocas, pero se entiende, ¿no? Que cuando él empezó a elaborar sus teorías de todo esto que nos comentas y muchas más, ¿no? Situaciones que él postuló, eran de acuerdo al contexto, ¿no? De aquella época. Sin embargo, algunas otras cosas se están aplicando ahorita más que nunca, porque en el momento que Freud empezaba a elaborar estas postulaciones, estas teorías, él empezaba a descubrir situaciones que incluso tenía que, vamos a ponerlo así, inventar conceptos y constructos, ¿no? Para poder darlos a entender hacia él mismo y obviamente hacia las personas que en ese momento eran sus seguidores o que creían firmemente en la construcción psicoanalítica que se estaba dando en ese momento, ¿no? Así lo veo yo. Ahora con lo que son las neurociencias, la tecnología que hay ahora, la medicina, los avances, todo esto que estamos viendo, resulta que postulaciones que Freud hizo hace pues, más de un siglo son aplicables ahora ya desde el aspecto de la tecnología y de las neurociencias podemos corroborarlo, ¿no? Ya con firmeza
se le dan otros nombres. Por ejemplo, ahora ya se habla mucho de los procesos cognitivos, ¿no? Anteriormente eran los procesos mentales. Pareciera que este aspecto de la mente va quedando de lado, ¿sí? Obviamente desde el aspecto filosófico siempre va a estar presente, pero ahora la ciencia está metiendo esto, lo que es los conceptos de los procesos cognitivos. Sin embargo, muchos de ellos vemos que la base o el fundamento están en lo que Freud en algún momento postuló. Ahora yo lo veo así, no sé, cómo lo veas tú, David, en esta situación de lo que nos comentas, cómo Freud, a partir, por ejemplo, de este postulado, de esta teoría que él empieza a construir y que lo nombra tótem y tabú y que hasta el momento es muy aplicable porque muchas veces se entiende que Freud era como que elaboró el psicoanálisis en base al individuo, en base al sujeto, pero hemos visto que no, que sus aportaciones sociales son bastante fuertes e incluso aportaciones culturales, ¿no? Aunque muchos no lo quieran ver así, el aporte que Freud hizo al estudio de la sociedad, el funcionamiento de las sociedades, a partir de cómo se maneja esto y que en Tótem y Tabú queda muy claro lo que tú nos explicas y cómo es abordado ahora desde el aspecto incluso sistémico en cómo se desenvuelve o cómo es la dinámica familiar, cómo se mueve el padre, la madre, la figura paterna representando la figura masculina, la figura materna representando la figura femenina, cómo se mueven los hijos, cómo se da toda esa dinámica, pues lo podemos ver en todos estos postulados que Freud ya había realizado, ¿no? Y había llevado a cabo en este sentido. Y el punto aquí que también está quedando pendiente es ese de la agresión, ¿no? Claro, Platicaba y te comentaba cómo yo veía una perspectiva más bien de Eric Fromm, cómo trata de analizar, ¿no? Sin desacreditar. Ajá, yo creo que ese es un punto muy a favor en ese sentido, sin desacreditar a Sigmund Freud. Cómo Freud postulaba, ¿no? Esa parte de la agresión en el ser humano. Pero bueno, aquí me detengo yo, David, doy paso a lo que tú nos quisieras comentar al respecto. claro. Bueno, creo que faltarían muchas horas Sí. para poder analizar todo esto. Lo que quisiera, con lo que quisiera cerrar es que, bueno, sí, efectivamente, Freud fue construyendo el psicoanálisis a partir del trabajo clínico, Y ¿no? es- Pero a la fecha, los aportes freudianos a los psicoanalistas nos siguen sosteniendo. Incluso Jacques Lacan, él mismo dijo, ustedes sean lacanianos si quieren, ¿no? A todos sus seguidores. Yo soy freudiano. Y Lacan siempre se promovió solamente como un buen lector de Freud, mientras los psicoanalistas norteamericanos dejaron a un lado postulados valiosísimos de Freud, Lacan fue quien los rescató, pero ya habían sido propuestos por él. Sin embargo, a su muerte, Ana Freud lo que hace es tratar de psicologizar el psicoanálisis, ¿no? Es decir, si el aporte de Freud fue la epistemología discontinua, Ana Freud lo que quiso hacer fue una causa y efecto de... Bueno, continuando con esta parte de lo que comentaba mi colega David, en el sentido de cómo Ana Freud intenta psicologizar el psicoanálisis, se refiere a este punto principalmente, que el psicoanálisis cuando empieza a ser creado por Sigmund Freud, se veía como una nueva ciencia. Esa era su intención, generar una nueva ciencia, incluso aparte de la psicología. No era una cuestión que fuera una corriente psicológica y así subordinarse a lo que sería la ciencia de la psicología. No, la intención de Freud era que el psicoanálisis fuera una ciencia aparte, ajá, aparte de la medicina, aparte de la neurología, aparte de la fisiología, aparte de la psicología. Eso es lo que, digamos, la dirección que quiso darle Anna Freud, la hija menor de Sigmund Freud,
que obviamente le aprendió demasiado y esa era la intención que ella quería dar. Ahorita pues nos detenemos en este momento para terminar este podcast, pero sí les invitamos a que podamos dar continuidad a podcasts siguientes en los que sigamos con esta temática, en la que pues nuevamente invitaremos al psicoanalista David Bautista para que nos pueda ampliar sobre todos estos postulados freudianos y que pues tienen base en lo que Freud en algún momento desarrolló y ahora conocemos como el psicoanálisis. Obviamente hubo muchos más psicoanalistas, como mencionaba David, esta parte de Jacques Lacan, por ejemplo, un psicoanalista también muy reconocido, pero sus fundamentos, sus bases estaban precisamente en el psicoanálisis freudiano, como de todos los psicoanalistas que vinieron después. Obviamente algunos de ellos se fueron separando de las postulaciones de Freud porque notaban ciertas inconsistencias, a su parecer, en donde ellos quisieron ya ampliar y de alguna manera extender el psicoanálisis a otras áreas. Un ejemplo muy claro es al respecto, que Sigmund Freud se basó mucho en sus postulados, por ejemplo, del complejo de Edipo en el niño varón, y ya más adelante se empezó a dar, por ejemplo, Carl Gustav Jung, que viene de la escuela de Sigmund Freud, del psicoanálisis freudiano, se va hacia lo que también sería el complejo de Electra, que ya se da en la niña. Son muchas situaciones bien interesantes, pero más adelante las iremos tomando en cuenta. Por hoy daríamos conclusión a este podcast, que lo vamos a titular el ¿por qué la guerra? De esta carta, que nos despegamos un poquito de esta temática, pero es interesante el contexto que David le empezó a dar desde los postulados freudianos al por qué la guerra, ¿sí? De que es la carta que le envía Einstein, Albert Einstein, a Sigmund Freud antes de que se viniera la Segunda Guerra Mundial, entendiendo que Sigmund Freud muere en septiembre, poco antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, pero el conflicto ya se veía venir, ya estaba de hecho en Europa, todavía no se declaraba una guerra mundial, pero ya el conflicto estaba. Bueno, pues esto sería todo por hoy, muchas gracias. Les reitero el agradecimiento que nos puedan ver. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Mis redes sociales es Psicología del Alma. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok. Por ahí andamos, ¿no? En Twitter, X, ahí estamos. Igual ya invitaremos nuevamente al psicoanalista David Bautista y que nos pueda dar sus redes sociales, ¿sí? Y cómo lo podemos encontrar. Bueno, pues nos despedimos aquí y les reitero, vamos a dar continuación a esto del por qué la guerra desde la perspectiva del psicoanálisis freudiano. Hasta luego, buenas tardes.